¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto volver a verlos. Ya los extrañaba a ustedes y ustedes a mí. Bueno, los que me conocen, ¿verdad? Los que no me conocen, pues, ¿quién será ese viejillo que está aquí? Oye, que ya me tuvo que dar la mano el pastor Memo. La próxima vez yo creo que en camilla me suben acá. ¿Sí me trajeron un vaso o no me trajeron un vaso? Sí, es que les dije una vez que era la única iglesia donde me recibían siempre con una botella. Y luego un día sonó un teléfono y era el son de la negra. Sonó un teléfono, ta, tara, tara, tara. Dije, es la única iglesia donde me reciben con una botella y con mariachis. Sírveme, hija del alma, porque, hey, vete para acá. Sírveme, hija del alma. Ves que estoy tembloroso y luego. ¿Lleno? No, lleno no, porque si no la riego. Gracias. Ya me están conociendo los hermanos que no me conocían. Hermanos, qué gusto estar acá. Quiero decirles que han pasado muchas cosas desde la última vez que estuvimos aquí. Cosas en la vida de ustedes y en la vida nuestra. Unos días antes de que la hermana Yolis, la esposa del doctor Paco, se fuera con Dios, yo le hablé por teléfono y estuvimos platicando por teléfono. Entonces, desde antes de la partida de la hermana, es que yo no venía por acá, por distintas circunstancias, también por problemas de salud, porque los pastores también de pronto nos enfermamos. Hace 5 años, algunos de ustedes recordarán, estando predicando en una iglesia, ojalá que no suceda hoy, estando predicando en una iglesia sufrí un infarto. Caí ahí al suelo y subieron 2 enfermeras y un médico, y el médico dijo, el obispo está infartado, y llamaron a una ambulancia, pero Dios pone siempre ángeles, porque los que subieron allí eran 2 enfermeras y un médico, y el médico fue el que dijo, está infartado. Mientras las enfermeras estaban ahí discutiendo si había sido una baja presión o esto o lo otro, el doctor dijo, está infartado. Es que ahí estaba un ángel. Y la ambulancia que mandaron llamar llegó en 5 minutos. Las ambulancias no llegan en 5 minutos, conmigo llegaron en 5 minutos. Y era una ambulancia que traía de todo tipo de instrumentos, y de inmediato me sacaron un electrocardiograma. Y el hospital al que estoy afiliado estaba a 6 cuadras de la iglesia donde yo estaba predicando. Y la secretaria de esa iglesia le llamó a su hermana, que es doctora, y en ese momento era la jefa en urgencias del hospital a donde me llevaron. Así es que cuando yo llegué ya había un lugar que me estaban ahí esperando. Y luego el cardiólogo que mandaron llamar para que me atendiera es pastor de una iglesia. Y le dijeron, era domingo, el pastor estaba saliendo de su iglesia, iba con su familia a un restaurante para comer con su familia, y le hablaron por el celular y le dijeron, oye, un colega tuyo, o sea yo, está infartado, así es que vete al hospital de la clínica 16. Y cuando llegó este pastor, médico cardiólogo, y habló conmigo, yo ya había recuperado la conciencia, y me dice, oiga, colega, pues usted no pasa la noche. Y yo dije, bueno, pues mándenle a hablar a mi familia para dejarle los $5 millones que tengo por ahí guardados. Y dijo, no voy a pasar la noche aquí, me lo voy a llevar a la clínica de especialidades, al departamento de cardiología. Bueno, eso me regresó a la vida, ¿verdad? Y estuve ahí una semana y luego ya salí del hospital. Y hace unos meses, en el mes de junio, estando en una reunión de pastores en Ciudad Delicias, Chihuahua, me sentí mal. Y fui con un médico, y con el cuadro del infarto de hacía 4 años y medio, entonces me decían que me fuera al hospital, pero preferí regresarme a mi casa, a Torreón, y allí un médico de nuestra iglesia me ha estado atendiendo, porque el diagnóstico de él es el bloqueo de las arterias que van al corazón, como una secuela de aquel infarto. Estuve sin predicar todo el mes de
La última vez que prediqué fue el 24 de mayo en la ciudad de Querétaro. Al 24 de junio, 24 de julio y el 28 de agosto, 3 meses después, estaba yo predicando nuevamente y desde entonces no he parado. Hoy aquí predico. Amén. Gracias a Dios. El próximo domingo 16, con el favor de Dios, predico en una reunión de iglesias en la comarca lagunera. El 23 predico en la iglesia donde soy originario, de manera que tengo ya todo una agenda de fin de año. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Quiero predicar un mensaje de Navidad porque ya estamos en Navidad. Y son 4 versículos los que voy a utilizar. Una de las cosas que a nosotros los pastores y sobre todo a personas como yo que hemos tenido el privilegio primero de haber ido a estudiar a un seminario y después, en el caso mío, después de muchos años, llegué a ocupar la dirección de un seminario, el Seminario de Monterrey. Durante 5 años fui rector de ese seminario y una de las cosas que suceden en una vida como la mía, metido en los libros de la teología y de la doctrina, de la iglesia, etcétera, es que cada vez que llega Navidad y cada vez que llega Semana Santa, el centro de la discusión, el centro de la conversación de cualquier gente, aún hasta de los inconversos, es el Señor Jesucristo. Cuando estamos en días como estos, de la época navideña, la discusión está en torno de si Jesús nació el 24 o el 25 de diciembre, o si verdaderamente nació, y no se trata de un mito. O a veces la discusión gira en torno a si era hijo de José y de María, y no por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la bienaventurada Virgen. Y luego llega Semana Santa y la discusión otra vez es en torno a la persona de Jesús. Si de veras fue crucificado, si la crucifixión no fue un mito, si no fue un montaje, si de veras resucitó. Entonces, el centro de la discusión y el centro del debate en Semana Santa y en Navidad es la persona de Cristo. Y aún si no estuviéramos en época de Navidad ni de Semana Santa, pues sigue siendo la persona de Jesús el centro de la discusión y del debate. Es decir, Jesús sigue siendo el centro de la historia. ¿Hay algún amén? Jesús sigue siendo el centro de la historia. Y sobre esto es sobre lo que quiero hablar en esta hora de reunión. Déjenme llevarlos al primer versículo que les mencioné. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Leo el versículo 1 y luego doy un brinco hasta el versículo 14. En el principio era el Verbo, y aquí se está refiriendo a Jesús. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 les dije, ¿verdad? Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo el capítulo 1 y todo el Evangelio según San Juan es prácticamente parte de la discusión y del debate en la época en que al apóstol Juan le tocó vivir. Mande. ¿Está parados? Pues ya se hubieran sentado desde aquí horas, hermano. Yo creía que eran ortodoxos porque los ortodoxos están todo el tiempo de pie. Gracias. Con razón dije yo, qué altos están los hermanos. Cuando llegué estaban chaparros y ahora ya están altos. Gracias, doctor. Haga un día un ejercicio y predique con la gente de pie, pastor.
Yo lo hice una vez en una parte. Y ya no volvieron a venir a la iglesia. ¿En dónde me quedé? Cuando al apóstol Juan le tocó vivir, eran los últimos años del primer siglo cristiano. Es decir, año 94, 95, posiblemente 96, ya de la era cristiana. Y una de las cosas que sucedían a finales del primer siglo cristiano era el surgimiento de los primeros herejes. La diferencia entre un hereje y un pagano es la siguiente. Un pagano es el que está fuera del ámbito de la iglesia cristiana y puede creer lo que quiera, en el ídolo que quiera, en el Dios que quiera, etc. Pero un hereje es aquel que surge de dentro de la iglesia cristiana. Cuando se estaba terminando el primer siglo, surgieron dos herejes. Han de haber surgido más, pero hay dos herejes principales. Uno se llamaba Filón, de Alejandría. Alejandría era una ciudad allí en las orillas del mar Mediterráneo, en el terreno ya de Egipto. Alejandría era muy famosa. Tenía su nombre porque se la habían dedicado a Alejandro el Magno, cuando él era el emperador del imperio griego. Y Alejandría era una ciudad muy culta. Tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo conocido. Y este hombre llamado Filón había recibido mucho la influencia del pensamiento griego. El pensamiento griego en aquella época era que el espíritu es bueno y la carne es mala. El espíritu es el bueno y tiene una lucha constante con la carne. Entonces Filón, con ese pensamiento de los griegos, hacía este tipo de conclusión en su teología. No es posible, decía Filón, que había militado en las filas del cristianismo, no es posible que Dios se haya hecho carne. No es posible que Dios, siendo un espíritu bueno, se haya metido en la carne que es mala. Por lo tanto, Filón decía, no acepto que el Dios del cielo, se haya metido en la carne humana. Y entonces Filón comenzó a tener muchos seguidores. Cuando el apóstol Juan escribió el Evangelio, lo escribió con el propósito de debatir y de echar abajo la doctrina de este hereje llamado Filón. Por eso el apóstol Juan escribe muy distinto a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos en el mundo bíblico como los evangelios sinópticos, es decir, similares. Ustedes pueden leer una historia en Mateo y casi es igual en Marcos y casi es igual en Lucas. Palabras menos, palabras más, pero son muy, muy parecidos los relatos de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Pero cuando ustedes comienzan a leer el Evangelio de Juan, es otra cosa. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan es el testimonio de un hombre que se dio cuenta, Juan, que Jesús efectivamente, siendo Dios, había tomado la naturaleza humana. Juan es el evangelista que más testimonio puede dar de este hecho maravilloso de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso no comienza el Evangelio Juan como Mateo, que comienza a relatar primero la genealogía y luego los magos de Oriente que vinieron a buscar al rey de los judíos que había nacido, y luego la
la tradición al relato bíblico le agrega que eran 3, posiblemente pensando en los regalos de oro, incienso y mirra, y luego les dieron nacionalidad, uno de Arabia y otro de Europa y otro de África, y luego les dieron cabalgadura, caballo, camello y elefante, y luego les dieron nombre, Melchor, Gaspar, y dicen que el más guapo era Baltasar, y etcétera. Juan ya no se detiene a decir eso que Mateo había dicho, o lo resumido de Marcos, o lo explícito de Lucas, porque si alguien habla del nacimiento de Jesús en forma muy explícita, pues es Lucas. Pero Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, ese verbo era Jesucristo. Y ese Jesucristo era con Dios. Y ese Jesucristo era Dios. Y en el 14 dice, y ese Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y yo vi su gloria, nadie me lo contó. Yo vi su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan tenía evidencias de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. La noche que Jesús instituyó la Santa Cena y anunció que uno de los 12 le iba a entregar, le iba a traicionar, Juan estaba recostado en el pecho del Señor. Esos cuadros que ustedes y yo vemos de la Santa Cena, una mesa con Jesús en medio y los discípulos a un lado y a otro lado, eso no es cierto. Ni Leonardo da Vinci dijo la verdad en la pintura esa. Ellos para comer o para cenar se tiraban en alfombras, en tapetes, y se recostaban o en este brazo, o si eran zurdos, pues en este otro, y con la otra mano comían. Y había manera de recostarse. Cuando le dijeron cuando Jesús dijo que uno de ellos le iba a entregar, Juan estaba cerca de Jesús, recostado en su pecho. Por eso le dijeron, pregúntele quién de nosotros es el que le va a entregar. Y como Juan estaba recostado en el pecho del Señor, sin duda alguna que Juan estaba escuchando los latidos del corazón, porque Jesús había tomado la naturaleza humana. Por eso lo escribe en su evangelio. La palabra habitó entre nosotros, la palabra habitó es una palabra muy interesante. Nos lleva esta palabra a ese momento en el cual el pueblo de Israel sale de Egipto, de la casa de servidumbre, y comienzan a peregrinar por el desierto, siendo llevados por el Señor, nuestro Dios, a la tierra que Él les había prometido. Pero en el trayecto Dios da instrucciones a Moisés para que hagan un tabernáculo, una tienda, un lugar, un santuario donde la presencia de Dios estuviera siempre con ellos. Y conforme a las instrucciones que Dios le da a Moisés, se hace aquella tienda, aquel templo movible, desarmable y movible. Y es cuestión de echarnos un clavadito allí al libro del Éxodo. Actualmente yo tengo una alumna en Torreón que estamos viendo precisamente la historia del tabernáculo. Y mi discípula está tremendamente emocionada con la historia del tabernáculo por toda la simbología que implica este asunto del tabernáculo. Pero el tabernáculo es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando dice habitó, la traducción del hebreo a nuestro castellano sería hizo tabernáculo entre nosotros. Es decir, su presencia iba a estar en medio del pueblo e iba a estar continuamente con su pueblo. Cuando dice Juan en el versículo 14, y ese verbo habitó entre nosotros, se hizo carne, habitó entre. La palabra entre es muy importante. Habitó entre, se hizo hombre. Habitó entre nosotros. El profeta Isaías da un nombre profético para Jesús antes de que le siguieran las instrucciones de José y María de ponerle al niño Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Isaías ya había dicho que su nombre sería Emmanuel.
Y el mismo evangelista da la interpretación de la expresión Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces la palabra entre y la palabra con, pues tienen exactamente la misma connotación. Dios iba a estar en la persona de Cristo entre nosotros. Es decir, ustedes y yo no somos una bola de tontos que nos reunimos cada domingo pensando que Jesús vino, sino nos reunimos para alabar a uno que sí vino y que sí habitó entre nosotros y que su presencia es desde entonces y para siempre. De manera que estamos hablando ciertamente de la época de la Navidad, pero estamos pensando en esa realidad de lo que la Navidad significa. Porque ese es el gran problema de la gente hoy, aún quizá de algunos de nosotros como cristianos, que quizá no hemos entendido exactamente qué es la Navidad. Dicen que un día una maestra de la escuela dominical se puso enfrente de sus alumnos y les dijo: cuando yo diga Navidad, cada uno de ustedes se va a levantar y va a decir una palabra, una sola palabra. Así que la maestra se puso enfrente de sus niños y les dijo: Navidad, señaló a uno de los niños, y el niño se levantó y dijo, pues un juego de esos, ¿cómo se llama? Algo de esos, ¿verdad? No, el Nintendo ya está bien viejo, hombre, ¿no? No, lo de ahora, ¿verdad? Es más, yo traigo aquí el apunte de mi nieto que me pidió que le comprara y no se le encontré, ya estaba agotado desde el Black Friday. No, nada dejaron ahí los que fueron al otro lado. Dejaron puro mugrero, eso sí. Ahora bien, le pregunta la maestra a una niña así, como que gordita, Navidad, y la niña dijo, chocolates. Y otro dijo, piñatas, y otro dijo, cacahuates. Si le preguntáramos a los adultos, Navidad, pues casa nueva, ¿no? Carro nuevo. O quizá otro pago de deudas. O otro aguinaldo. Pero la verdad es que si alguien nos pregunta, respóndeme cuando yo te diga Navidad, pues la respuesta tendría que ser nacimiento de Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. Y con eso bastaría. Pero hay tantos conceptos acerca de la Navidad. Por eso estoy diciendo que Navidad habla acerca de la gran verdad de que un día Dios, y decía Pablo escribiendo a los filipenses, y un día Cristo, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y tomó la forma de siervo y en la condición de hombre, murió. Y murió de una manera extraordinariamente horrible, como es la muerte de cruz. Se decía, maldito aquel que es colgado de un madero. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. De manera que la palabra clave en esta primera sección de este mensaje es que efectivamente Dios en la persona de Cristo vino a hacer su tabernáculo, su habitación entre nosotros. Yo puedo sentir en esta hora en mi espíritu que Jesús está entre nosotros, porque Él así lo prometió. Él dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, estaré en medio de ellos. Así que Jesús está entre nosotros. Y cuando Jesús está entre nosotros, cosas maravillosas pueden suceder. Porque Él es el que está aquí para hacer las cosas como Él quiere, con quien quiere y a la hora que quiere. ¿Alguien dice amén? Qué bueno es el Señor. Habitó entre nosotros. Y esto es lo maravilloso de la Navidad. Que cada foquillo, que cada corona, que cada arbolito nos diga que Jesús, o que Dios en la persona de Jesús, vino a habitar en medio de nosotros. Y esto es lo maravilloso de la Navidad. Si le quitamos esto a la Navidad, no nos van a quedar más que cacahuates y piñatas, y regalos, y deudas, y tarjetas de crédito ya con intereses muy altos. Pero Navidad no es otra cosa más que saber que Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a Jesucristo para hacer tabernáculo entre nosotros.
Pónganse a estudiar un poquito lo del tabernáculo. Yo estoy emocionado dando esta clase. La di ya a otro grupo y ahora lo estoy dando a una jovencita muy, muy interesada en conocer al Señor. Y el tabernáculo no es otra cosa más que la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando se levantaba la nube que cubría al pueblo de Dios en la peregrinación por el desierto, entonces comenzaban a desmantelar el tabernáculo. Conforme a las instrucciones, unos tenían que cargar esto, otros tenían que cargar lo otro, el arca tenía que ir de otra manera y luego seguían adelante. Y donde se paraba la nube, entonces era tiempo de acampar. El tabernáculo en medio, las cabañas de los líderes enfrente de la puerta principal, y luego los de este lado, y luego los de este lado, y luego acá los de atrás. Estaba muy bien hecha la distribución. Y luego seguían adelante. Hasta que el tabernáculo se convirtió más tarde en el grande y majestuoso templo que Salomón construyó para que allí estuviera la presencia de Dios. Entonces, habitar Dios entre nosotros, pues ese es el propósito de Cristo. Pero el propósito o el destino de Jesús no es quedarse en el pesebre de Belén, en el humilde establo, porque ya no había lugar para ellos en el mesón. Habían caminado desde Nazaret, donde vivía José y María. Vino el censo que había autorizado el gobernador para seguir explotando al pueblo, seguirles cobrando impuestos. Para eso eran los censos en aquel entonces y ahora también. Y finalmente Jesús nació en Belén, conforme a las profecías. Belén se llamaba más bien Betlem. Betlem. La palabra Betlem. La palabra Bet quiere decir casa, casa de. En Belén se producía mucho trigo. Entonces la traducción de Betlem es la casa de la harina. Yo prefiero decir la casa de la harina, porque si digo la casa del pan van a creer que es la casa del partido político. Betlem es la casa de la harina. Como Betel es la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Betania, donde Jesús iba con Lázaro, su amigo, y sus hermanas, Marta y María. Betania quiere decir la casa de los dátiles. Hay palmeras que dan coquitos y hay palmeras que dan dátiles. Bueno, Betania era la casa de los dátiles. Betesda, el estanque de Betesda, que alguna ocasión hablamos aquí, es la casa de la misericordia. Betesda, la casa de la misericordia. Y así hay muchas palabras, todas las palabras que encuentren ustedes en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que tengan la palabra Bet, se refiere a casa, casa de. Entonces me faltaría tiempo para seguir analizando otras palabras. Con estas basta. El asunto es que el destino de Cristo no es quedarse en el pesebre de Betlem. Ese es el problema de mucha gente, que Jesús se les quedó siendo niño y hacen el nacimiento y luego lo levantan y luego lo acuestan. Y allá en Torreón vistieron al niño Dios con la camiseta del Santos, pero ni así. Y en otras partes pues le ponen la camiseta de, ahorita ha de estar vestido del América, o quizá de Puma. Los azules pues ya le hicieron anoche, ¿verdad? En todo estoy. Y los rayados pues se quedaron con el niño rayado. Porque se quedaron con el niño, con el niño Dios. Pero ese niño Dios creció y se hizo hombre. Y al decir habitó, es decir, tuvo una acción en sus 33 años y medio que duró su vida entre nosotros físicamente hablando, porque el Señor sigue con nosotros. Alguien me preguntaba de mis alumnos, oiga, ¿y dónde está Cristo ahorita? Bueno, según la Biblia, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y se asustó, le dije, no te asustes, qué bendición que Jesús esté intercediendo por ti y por mí. Porque hay otras gentes que interceden por nosotros y nos va mal.
El abogado que ese que usted trae, pues está intercediendo por usted, ya le sacó dinero y no le arregla el problema. Busque al Señor primero y luego los abogados, perdón, abogados que están aquí. Me dijo allá en Torreón un señor, no hombre, a los abogados le decimos los plátanos. ¿Por qué? Sí, pues ¿cuándo ha visto un plátano derecho? Ahí se las dejo. El punto que yo estoy tratando ahora es que la palabra maravillosa de San Juan 1:1 y 1:14 es que Dios en la persona de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está entre nosotros. Para siempre. En todo momento. En todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando nos va bien y cuando nos va requete bien. Ustedes pensaron que iba a decir cuando nos va mal. A nosotros nunca nos va mal. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Hace 3 semanas murió mi hermana mayor. Y en el momento en que estábamos celebrando el servicio funerario, pues estábamos cantando alabanzas al Señor. Y no faltó quien llegara allí de sus vecinas, no cristianas, y preguntaban, ¿y por qué cantan? Si tu hermana se murió, pastor, tú, ellos dicen, Balta, los vecinos, ¿por qué estás cantando si tu hermana se te murió? No, pues si no estoy cantando a ella, le estoy cantando al Señor. A veces alguien se muere y están, hable y hable del muertito. No, yo hablo del Señor Jesucristo y de la salvación que tenemos en Él y sus promesas benditas. Sí, lloré porque mi hermana para mí fue como una segunda madre. Cuando mi papá dejó de trabajar en varias ocasiones, pues la que sostenía la casa era mi hermana mayor. Nos dio escuela, nos dio ropa, nos dio zapatos. Pero ella ya descansa con el Señor. Ella padecía en los últimos 2 años Alzheimer. Y una ocasión, después de que yo llegué de un viaje, me dice mi sobrino, el hijo de mi hermana, me dice, oye, Balta, mi mamá no te va a reconocer. Está en la segunda etapa del Alzheimer. Pero como quiera la voy a llevar a la iglesia. Sé que tú vas a predicar hoy. Y la voy a llevar para que la saludes, para que la veas. Pero ella no nos conoce ni a mi esposa ni a mí. Por eso no creo que te conozca a ti, porque nosotros nos mira todos los días y a todas horas, y a ti pues de vez en cuando. Así que llegaron a la iglesia esa mañana, y yo fui hasta la puerta para recibirlos, y mi hermana me abrazó y me dio un beso, y nos fuimos a sentar juntos a un lado de la iglesia, y mi sobrino y su esposa se fueron a la otra sección de bancas, siguiendo más o menos la misma línea, y le digo a mi hermana, ¿quién soy? Y dice, pues tú eres mi hermano Balta, el que es pastor. Y luego le digo a mi hermana, gracias a Dios. Y luego mi hermana me dice, oye Balta, ¿y esos jóvenes que me trajeron quiénes son? A mí sí me conoció y a su hijo, que todos los días la cuidaba, y a su nuera, pues no lo reconoció. A mí sí me conoció. Y esa es la gratitud que tengo para con Dios, que hasta el último momento, antes de que entrara ya en la situación difícil del Alzheimer, ella sabía que yo era su hermano el pastor. Y estoy agradecido con Dios por la vida tan maravillosa de Lucita González Carrillo. Habitó entre nosotros para estar en cualquier circunstancia de nuestra vida. No nada más cuando estamos contentos podemos experimentar su presencia, sino en los momentos de tristeza y de dolor y de aflicción y de tirantez económica. Ahí es donde Jesús está en medio de nosotros para bendecirnos. Pero la segunda parte de este mensaje lo encuentro en Romanos capítulo 5, versículo 8, que ustedes deben de conocer de memoria, y si no lo saben, apréndanselo. Y mientras lo encuentro, pues lo voy a comenzar a repetir yo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, síganme, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De la palabra entre
de Juan 1:14. Ahora vamos a la palabra por. Cristo murió por. Es decir, Jesús no solamente vino a estar entre nosotros para ayudarnos y sacarnos de las situaciones difíciles de esta vida, sino que la palabra por no solamente habla de la palabra entre en cuanto a convivencia de Dios en Jesucristo con nosotros, sino la palabra por es que Él se vino a estar aquí para ponerse del lado nuestro. El lugar que a nosotros nos correspondía era la cruz, pero en lugar de que estuviéramos allí, Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, decía Pablo. De manera que Jesús vino a estar no solamente entre nosotros, sino a estar de nuestro lado. Amados hermanos y hermanas, el que está del lado suyo, intercediendo por usted, viendo por usted, sacando la cara por usted, se llama Jesús de Nazaret. Y eso es toda una bendición. Que alguien haya venido a estar en el lugar mío. Que haya venido a ocupar el lugar que a mí me tocaba. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en otra parte en su teología. Pero Jesús vino a estar no solamente a habitar, a hacer tabernáculo en medio de su pueblo y en medio de mi familia y en medio de mi vida, en cualquiera que sea la circunstancia en la que yo me encuentre, sino que Cristo vino para estar en el lugar mío, para estar por mí, para velar por mí, para protegerme, para ayudarme, para sostenerme, para salvarme. La palabra salvación en el Antiguo Testamento incluye la sanidad. Cuando el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación, y en otras versiones dice, Jehová es mi luz y mi salud. Así dice otra versión de la Biblia. La palabra en el Antiguo Testamento, salud y salvación, es exactamente la misma. En el Nuevo Testamento, pues no sé por qué razón, tenemos que entender salvación y sanidad, cuando que la salvación implica sanidad. Porque la salvación que Cristo nos ofrece, o la salud que Cristo nos ofrece, es salud integral del espíritu y del alma y del cuerpo. Muchas veces hemos hablado aquí de esto en mis visitas anteriores. De manera que ahora Romanos 5:8 nos recorre el velo para decirnos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, a pesar de nuestros pecados y por causa de nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Él estuvo allí en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía. ¿Cómo me gusta ese momento en el cual Nicodemo, ¿se acuerdan de ese fariseo que vino a Jesús de noche, capítulo 3 de San Juan? Siempre nos hemos preguntado por qué Nicodemo vino a Jesús de noche. A lo mejor era un hombre muy ocupado, pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un consejo de ancianos judíos que tenían que ver con la vida moral y ética y religiosa de los judíos. A lo mejor tenía mucho trabajo en su oficina y fue a ver a Jesús en la noche, que ya estaba él desocupado. Otros dicen, no, a lo mejor, como era un hombre principal, pues le tenía miedo al qué dirán. Que un fariseo rico y de la personalidad de Nicodemo fuera a entrevistarse con un humilde carpintero, vestido casi en ropas muy corrientes. Como él, con una túnica tan cara, podía ir a hablar con un hombre con una túnica sencilla y un manto allí en sus hombros, con un guarache o quizá hasta descalzo. Quizá quiso guardar su imagen. El doctor Cecilio Arrastía, un eminente predicador cubano, en uno de sus libros que yo tengo por ahí en mi biblioteca, dice que Nicodemo vino a Jesús de noche porque Nicodemo vivía en la noche más oscura de su vida espiritual. Que conocía la ley, que conocía a las escrituras, los dichos de Moisés, que conocía todo eso, pero no conocía el amor de Cristo.
Por eso Cristo le dijo a él, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no crea, cree ahora, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso nunca se le olvidó a Nicodemo. Es cuestión de tiempo. Porque cuando Jesús fue crucificado, Nicodemo estaba allí. Y Nicodemo vio cómo crucificaron al Señor. Y Nicodemo ha de haber sido testigo del juicio tan ingrato que se le llevó allí. Y Nicodemo fue testigo de que la gente dijo, suéltanos a Barrabás y a este crucifícalo. Nicodemo fue testigo de eso. Y cuando Nicodemo estuvo escuchando a Jesús en la cruz del Calvario, Nicodemo, como todo fariseo y como todo conocedor de la historia de Israel, él sabía muy bien que en el peregrinaje de Israel por el desierto, por la desobediencia del pueblo, Dios mandó serpientes ardientes. Y cuando mordían a los israelitas, estos morían caídos, envenenados por el veneno de la serpiente. Y cuando clamaron a Moisés y Moisés clamó a Dios, Dios le instruyó a Moisés, dijo, hazte una fundición de una serpiente de acero, de hierro, y súbete a ese monte y levanta allí esa serpiente de fierro, de hierro. Y los que alcancen a ver esa serpiente, no les pasará nada, aunque estén mordidos por serpientes. Un tipo de la salvación de Cristo. Y Nicodemo sabía esta historia. De manera que cuando levantaban a Jesús allí en la cruz del Calvario, Nicodemo recordó que Jesús le dijo aquella noche, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que pone su mirada en ese que está crucificado obtenga la salvación y la vida eterna. Y el nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan y que Nicodemo no pudo entender. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede nacer el hombre siendo viejo? ¿Puede acaso meterse otra vez en el vientre y volver a nacer? Estaba diciendo cosas absurdas, el gran doctor de la ley. Pero esa tarde, cuando Jesús estaba en el monte Calvario, Nicodemo entendió lo que Jesús le había dicho aquella noche. De manera que la noche de Nicodemo se tornó en un amanecer de resurrección. Y junto con José de Arimatea, solicitaron el cuerpo de Jesús y lo fueron a descolgar. Y lo limpiaron a la usanza judía y lo ungieron con aloes carísimos, porque José de Arimatea y Nicodemo eran muy ricos. Y lo pusieron en un sepulcro donde nadie antes había sido puesto. Y Nicodemo nació de nuevo. Cuestión de tiempo. Jesús no solamente vino a estar entre nosotros, que no se quede en el pesebre. Si usted puso un nacimiento en su casa y está esperando el día de la Candelaria para dar tamales y levantar al niño, pues hay que arreglárselas con el doctor Paco. Yo al ratito me voy para Torreón. Pero Jesús no solamente vino a estar entre nosotros para quedarse en un pesebre. Amados, pero Jesús no vino para quedarse crucificado. Porque para muchos Jesús todavía está crucificado. Y lo tienen en los altares de sus templos, de sus iglesias, crucificado. Y cuadros en sus casas del crucificado. Pero el destino de Jesús no fue ni siquiera la cruz del Calvario, porque Jesús es triple campeón, venció al diablo, venció a Satanás, su primer enemigo. En la cruz del Calvario venció el pecado y a la muerte la venció con su gloriosa resurrección. Alabado sea Jesucristo. Que no se nos quede Jesús colgado de una cruz, amados, por favor. ¿Saben ustedes que yo estudié música
en una escuela en Torreón que se llamaba Escuela Coahuilense de Bellas Artes. Y había clases de música. Primero entrábamos a solfeo y luego los que iban a piano, entre ellos yo, y luego los que iban a violín y los que iban a guitarra. Pero había también para las niñas clases de danza clásica, de danza española. Pero había también arte dramático. Pero había también dibujo y escultura. Y uno de los estudiantes de escultura se llama Vladimir Alvarado. Salió también de esa escuela, que lo becaron para irse a San Carlos, la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Y allá salió todo un escultor. Y uno de los principales trabajos que le encargaron a Vladimir fue hacer el Cristo de las Noas. Al sur de la ciudad de Torreón hay unas montañas y hay un cerro pequeño que se llama el Cerro de las Noas. Y allí Vladimir esculpió la estatua de Cristo. Es conocido allí en Torreón como el Cristo de las Noas. Y en alguna ocasión que yo vine a la ciudad de Torreón de vacaciones, que fui, pues subí al Cerro de las Noas, no para danzar, ni para darle pleitesía a la estatua, sino para conocer la obra de un compañero mío de la escuela. Pasaron los años, y un día que pasé otras vacaciones en mi casa en Torreón, yo vi el Cristo de las Noas, pero lo vi muy crecidito. Yo dije, pues ¿a qué horas creció ese Jesucito que estaba antes? Y entonces ya me explicaron que el Jesús anterior le habían encontrado problemas en la construcción y se estaba deteriorando. Y entonces lo quitaron, hicieron uno más grandote, que es el que está ahorita. Y a mí me llamó mucho la atención que hayan quitado el primer Cristo porque se estaba deteriorando. Y es que los Cristos de este mundo, hermanos, se deterioran. Un día fui al Cerro del Cubilete a Guanajuato. Y bueno, pues ese Cristo está arriba de la cúpula de un templo. No pude observar si está bien o está mal. Pero es una escultura material y todo lo material se va a acabar. Y la primera vez que fui a Río de Janeiro, pues me apunté en el tour de ir al Cristo del Corcovado. Y ahí voy, vuelta y vuelta y vuelta, por eso llegué mareado ahí arriba. Y ya cuando llegué allí, el guía de turistas nos dijo, como pueden ustedes observar, la estatua de este Cristo está maltratada porque la contaminación de la bahía de Río de Janeiro ha alcanzado ya al Cristo. Y cuando fue el juego de fútbol anterior, allí en Brasil, una periodista, una reportera que se llama Montserrat Olivier subió porque está hueco ese Cristo y subió hasta la parte donde está un brazo así abierto y ella con su cámara encontró que ya hay desperfectos en la estructura metálica o de quién sabe qué material del Cristo de la bahía de Río de Janeiro. Y me acordé de un libro que cuando estudié la clase de filosofía de la religión nos encargó el maestro. Ese libro está escrito por don Miguel de Unamuno, un gran filósofo español, y en una de sus páginas, don Miguel de Unamuno dice, oh Cristo del cielo, líbranos del Cristo de la tierra, porque el Cristo de la tierra es tierra, tierra, tierra. Pero la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino del cielo, es el mismo ayer y es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Y si los atributos de Cristo son los mismos atributos de Dios porque Él es el Hijo de Dios, entonces a la omnipotencia, omnisciencia, omnisapiencia, etcétera, etcétera, tendremos que agregarle su inmutabilidad. Cristo es inmutable. Es decir, no cambia. Ustedes y yo sí cambiamos. Yo subía corriendo esas escaleras y ahorita me tuvo que ayudar el pastor. El pastor Luis Guillermo Cedillo, cuando yo lo conocía, tenía una blonda cabellera. Miren ustedes cómo lo tiene Pati ahora. Porque cambiamos.
Cambiamos, nosotros no somos inmutables, pero Cristo sí, aleluya. Él no cambia. Nosotros somos muy volubles. Una de las cosas más horribles que el ser humano puede tener es ser voluble. Que en la mañana llegó muy sonriente y ahorita ya está con cara de pocos amigos. Que en la mañana saludó y ahorita no nos va a saludar, nomás porque dije esto. Válgame Dios. ¿Con qué poco pinole nos ahogamos? Es decir, somos mutables, nos cambiamos. Pero bendito sea el Señor, que Él no cambia. El mismo amor con el cual el Padre envió a su Hijo a nacer en un humilde pesebre en Belén, y ese niño se hizo hombre, ese es el mismo que está clavado en una cruz, intercediendo por ti y por mí, dándonos salvación y vida eterna. No cambia. Y no cambiará, porque ahora mismo Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ustedes y por mí. Alabado sea Jesucristo. Jesucristo no debe de quedarse colgado de una cruz, ni en la cima de un cerro, ni en el altar mayor de una iglesia, ni colgado de su cuello en una cadenita en su crucifijo, porque Cristo vive y vive para siempre. Conforme a las Escrituras, Él resucitó. Venció al diablo, venció al pecado, venció a la muerte. Alabado sea el Señor. Lo llevo al tercero y último versículo. Está en Gálatas 2:20 y ustedes también deben de conocerlo de memoria. Gálatas 2:20. ¿Y lo recitamos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si en la primera parte la palabra principal era entre, y en la segunda parte la palabra principal era por, ahora la palabra principal es en. Cristo vive en. Los americanos dicen in quiere decir dentro de. Cuando Pablo hace esta declaración, dice, ahora Cristo vive dentro de mí. El destino final de Cristo no es el pesebre, entonces. Estoy concluyendo. El destino final de Cristo no es la cruz del Calvario. El destino de Cristo es tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón y el mío. Aunque esté deteriorado y medio bloqueado, el destino final de Jesús es tu propio corazón, tu propia vida. Y eso es Navidad. Que Cristo vino, sí, a nacer en un humilde pesebre porque no hubo lugar para ellos en el pesebre de Belén. Y el destino final de Cristo no fue su crucifixión, aunque muchos quisieran pensar que hubiera sido mejor que allí quedara el cristianismo crucificado. Pero no, amados, ustedes y yo creemos en un Cristo que ha resucitado, que vive. Y ciertamente está sentado a la diestra del Padre. Pero Él dijo antes de irse, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. ¿Saben ustedes que esa palabra de Jesús cuando les dijo, no los voy a dejar huérfanos, afectó tanto mi vida para bien? Porque el día que murió mi papá, mi papá, como todos los chicos, pues, el mejor papá es el papá de uno. Yo estaba oyendo un día a dos niños que decían, pues mi papá es mejor que el tuyo, porque tiene una pistola, y el otro dijo, pues el mío tiene una ametralladora, y el otro dijo, pues mi papá tiene un cañón, y el otro dijo, pues mi papá tiene la bomba atómica, ¿y qué? Sí, todo el mundo quiere ganar, que su papá es el mejor. Bueno, así era yo, no había para mí mejor padre que el mío. Pero murió. Murió cuando yo estaba estudiando el último año del seminario. Murió en febrero. Y yo me graduaba hasta noviembre. Y yo estaba haciendo ahorros para pagarle a mi papá su pasaje para que fuera de Torreón a la Ciudad de México a mi graduación. Al término de mis estudios, después de 4 años de haberme ido de casa, jamás había salido yo de mi casa. Allá en el seminario, aparte de que aprendí Biblia y teología y todas esas cosas,
aprendí a lavar y a planchar. Nomás que conocí a la hermana Julia y aquí me desquité. Y para mí mi papá era lo máximo, pero murió. Y yo me sentía tan triste. Y más tristeza me dio porque siendo un estudiante pobre, no tuve dinero para agarrar un avión y llegar a Torreón en 1 hora. Yo llegué 24 horas después de que mi papá había sido sepultado. Yo no sé a cuántos de ustedes les haya pasado algo semejante. Para mí fue terrible. Que no pude llegar y abrazarlo y besar su frente y acariciar sus canas. Solamente fui a la tumba en donde lloré no sé por cuánto tiempo. Pero amados hermanos, en el momento en que más triste y más inconsolable me sentía, vino un pastor y me leyó las palabras: enviaré a otro consolador, estará con vosotros. Y me estaba hablando del Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, dijo: no se queden tristes, yo me quedo con ustedes, pero a través de la tercera persona de la Santa Trinidad, el Espíritu Santo. De manera que cuando yo fui bautizado con el poder del Espíritu Santo y sumergido en su adorable presencia, prácticamente volví a nacer. Yo quería salirme del seminario, atender a mi madre viuda, ponerme a trabajar y ayudar para el sustento de la casa. Pero mi mamá me dijo: regrésate al seminario, Dios te llamó al ministerio, no fluctúes ahora, Dios se hará cargo de nosotros. Y Dios se hizo cargo de mi mamá y de mis hermanos, y nunca nos faltó el pan sobre nuestra mesa. De manera que cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Y la única manera de que Cristo viva dentro de usted es abriendo su corazón a la presencia del Santo Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que estará con nosotros todos los días hasta la consumación de todas las cosas. Y entonces ese Jesús que nació en un humilde pesebre y que ahora celebramos su nacimiento y que más tarde murió en una cruz, pero resucitó y ascendió al cielo. Entonces cuando Él venga en las nubes como está prometido, hasta entonces, hasta ese día glorioso, el Santo Espíritu nos va a sostener, nos va a guiar, nos va a fortalecer y nos va a llenar de su presencia. Y Él seguirá siendo el tabernáculo, viviendo entre nosotros, sacando su vida por nosotros y finalmente viviendo dentro de nosotros. Aquí la pregunta es: ¿en qué parte está Jesús? No, pues Jesús está pues ahí en el pesebre, que puse ahí en mi casa. Y si no lo puso, pues en el pesebre de la compañía Coca-Cola. En la Coca-Cola siempre pone un nacimiento. Ahí en Torreón había un escaparate de la Coca-Cola y traían figuras traídas desde Italia. El Señor San José y la Virgen María y el pesebre y un muñeco del niño, pues no sé, porcelana, no sé qué material, pero lujosísimo el nacimiento. Yo cuando fui, hasta el burro estaba guapo. Estaba precioso el burro y la vaca hermosa. Y yo veía el pesebre tan lujoso que yo decía: hasta me dan ganas de nacer allí. Si yo volviera a nacer en un pesebre tan lujoso como ese. Dice mi mamá que cuando yo nací éramos tan pobres, que andaba la campaña de un presidente y ponían lonas: bienvenido licenciado fulano, el que era candidato, y luego ya tiraron las mantas y mi mamá las recogió y nos hizo calzones.
Yo creo que traía yo calzones que decía harina Sanaya, porque eran costales de harina Sanaya. Por eso cuando vi aquel pesebre tan lujoso dije, ay, qué ganas de haber nacido allí y no como nací como me platica mi mamá. Pero amados hermanos, el que tiene a Cristo es muy rico. Y yo soy muy rico. Y soy muy feliz. Porque Cristo un día me alcanzó. Y un día me dijo, me voy a meter dentro de ti. Eran las 6 de la tarde en la ciudad de Monclova, un 5 de febrero. Y a las 11 de la noche todavía estaba yo allí tirado en el altar llorando, dándole gracias a Dios por aquella experiencia de recibir su Santo Espíritu. Y ese Espíritu a lo largo de tantos años ha seguido con nosotros. Y en situaciones difíciles que hemos pasado, Él sigue sosteniéndonos con mano poderosa y amorosa. La pregunta es, ¿dónde está Jesús para usted? ¿En el pesebre? ¿En la cruz? ¿O ya le resucitó? ¿Ya se dejó para el cielo? ¿Ya le mandó al Consolador? ¿Ya lo recibió? Y si no es así, hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el día en que usted anote en el diario de su vida, el 9 de diciembre del 2018, estando reunido en la congregación llamada El Ágape de Nuevo Laredo, Jesús entró en mi corazón y me dio de su Santo Espíritu. ¿Se quiere poner de pie, por favor, un instante?